amigos, perdón, así mejor. Acabo de ajustar el volumen de grabación del equipo, mucho mejor así, creo. Bueno, vamos a continuar con la serie Psicometría y lo vamos a continuar pues donde lo dejamos ayer. Habíamos visto, habíamos hablado de la distinción que en el último tramo de la grabación habíamos hecho referencia a la distinción que establecía Nanoli hace ya algún tiempo entre intereses, valores y actitudes. Intereses, preferencias por actividades particulares. Habíamos puesto un ejemplo de ítem relacionado con intereses. Bueno, pusimos dos, pero yo recuerdo tan solo uno. Prefiero reparar un coche a leer un libro. Bueno, también habíamos dicho, lo recuerdo aquí, que se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre intereses vocacionales, especialmente, de cara, lógicamente, a aplicarlo en orientación vocacional. Valores. Preferencias sobre objetivos de vida y formas de vida, más que sobre actividades concretas. Un ejemplo de ítem adecuado en una escala de valores. Para mí es más importante servir a los demás que mi ambición personal. Bueno, y habíamos dicho que en contraste con las medidas de los intereses, las medidas de los valores se utilizan en investigaciones aplicadas en psicología social o en sociología. Habíamos añadido también que muchos de los enunciados de los ítems utilizados para la medida de los valores son similares a los que podemos encontrar en los cuestionarios de personalidad. O inventarios de personalidad. Actitudes. Sentimientos acerca de un determinado objeto social. Objetos físicos, tipos de personas, instituciones sociales, políticas de gobierno son algunos ejemplos. Las Naciones Unidas son una organización mundial de gran utilidad. Un ítem. Un ejemplo de ítem para la medida de las actitudes. Bueno, finalmente habíamos comentado o compartido con la audiencia que una de las características que diferencian a las escalas de actitudes de las de intereses y valores es que en las de actitudes todos los ítems que formen la escala deben hacer referencia a un mismo objeto social, una misma variable, mientras que en las escalas de intereses y valores hacen referencia a numerosas actividades. Actividades específicas cuando se miden intereses y amplias categorías de actividades cuando se miden valores.
Y lo último que apuntábamos es que con la excepción muy inusual de que las actitudes sean medidas mediante un único ítem, se pueden utilizar algunos modelos y técnicas para explicar cómo las respuestas a un conjunto de ítems se pueden transformar en una escala de actitudes. Y habíamos apuntado, para ya comenzar hoy, y lo hacemos de inmediato, que merecían destacarse los modelos de Thurston, Likert, Goodman y Osgood. Pues comencemos con el modelo escalar de Thurston. Bueno, ya hace algunos vídeos comentamos cómo a partir de las ideas de Fechner y como consecuencia del gran número de variables psicológicas que no guardan ninguna relación con variables físicas, actitudes, creencias, valores, intereses, Thurston desarrolló los procedimientos necesarios para la elaboración de escalas psicológicas. Es decir, para la elaboración de escalas en un continuo psicológico que permitieran situar en ellas los estímulos sin necesidad de recurrir a ninguna operación en continuos físicos. Comentamos también que para la construcción de las escalas desarrolló dos modelos: la ley del juicio comparativo y la ley del juicio categórico, cada uno de los cuales utiliza una serie de procedimientos para la obtención empírica de los datos. El primero utiliza el método de las comparaciones binarias y el segundo el método de los intervalos sucesivos, el de los intervalos aparentemente iguales y el método de ordenación de rangos, fundamentalmente. Ahora bien, cuando se trata de elaborar una escala para la medición de las actitudes, mediante las técnicas propuestas por Thurston, hay que diferenciar claramente lo que es el proceso de construcción de la escala propiamente dicha de su posterior aplicación. En la primera fase, la construcción de la escala, el objetivo es escalar los estímulos, los ítems, por ejemplo, a lo largo de un continuo psicológico, asignando un valor en la escala a cada uno de ellos. Por eso, en uno de los primeros vídeos de esta serie, o en los primeros vídeos de esta serie, se incluyeron las técnicas de Thurston dentro de los métodos de escalamiento de estímulos. Una vez construida la escala, se tiene un conjunto de estímulos, ítems, que constituyen la prueba piloto. Cada uno de ellos tiene asignado un valor escalar que representa el grado de atributo, variable psicológica escalar, que contiene. Esta prueba puede ser ya aplicada a una muestra de sujetos
para estudiar sus propiedades psicométricas y poder elaborar la escala definitiva que permitirá medir las diferencias individuales respecto a la actitud o característica psicológica medida y poder escalar a los sujetos a lo largo del continuo de actitud. ¿Pero qué diferencia a las escalas elaboradas mediante las técnicas de Thurston de las elaboradas por otros procedimientos? Realmente las fases que hay que cubrir para la construcción de una escala son básicamente las mismas que las expuestas en vídeos anteriores. Pero hay que añadir una nueva fase, la denominada prueba de jueces, en la que se asignan valores escalares, puntuaciones, a cada uno de los ítems, estímulos, que componen la prueba. De todos los procedimientos utilizados por Thurston para la obtención empírica de los datos, comparaciones binarias, intervalos sucesivos, intervalos aparentemente iguales, ordenación por rangos, el más utilizado para la elaboración de escalas de actitudes es el de los intervalos aparentemente iguales. No obstante, antes de pasar a la explicación del procedimiento, creo que es necesario hacer una breve exposición de los supuestos básicos del modelo de Thurston y de las características propias de la ley del juicio comparativo y de la ley del juicio categórico. Esta explicación, a mi juicio, nos ayudará a comprender mejor el proceso subyacente a la construcción de sus escalas. Pues bien, comencemos por los supuestos básicos del modelo. Se trata de un modelo, el de Thurston, que está basado por una parte en la variabilidad perceptual de los sujetos, esto es, en las diferencias que hay entre los sujetos a la hora de percibir los estímulos, e incluso en las diferencias perceptivas producidas en un mismo sujeto cuando se le presentan los estímulos en distintas ocasiones, y por otra parte en la limitación que tienen los sujetos para percibir la diferencia de magnitud entre dos estímulos, ya que dada una serie de estímulos ordenados respecto a un determinado atributo a lo largo de un continuo, siempre es posible encontrar dos de ellos cuya diferencia sea tan pequeña que no pueda ser percibida por el observador. En la medida en que la diferencia entre los estímulos sea mayor, será más fácil que los sujetos puedan diferenciarlos y ordenarlos respecto al atributo o característica psicológica que se está evaluando. Mientras que en la medida en que las diferencias entre los estímulos vayan disminuyendo, los sujetos encontrarán una mayor dificultad para distinguir cuál es el estímulo dominante, entendiendo como tal aquel en el que el atributo se presenta en mayor grado. Los supuestos básicos del modelo son: existe un continuo psicológico o subjetivo a lo largo del cual varía el atributo o característica que se está estudiando. Cada uno de los estímulos, ítems, sujetos
o cualquier objeto a escalar que se va a estudiar, al ser presentado a un sujeto para su evaluación, origina en él un proceso subjetivo, proceso discriminante, a través del cual les asignará un valor también subjetivo en el continuo psicológico. Cuando un estímulo es presentado en repetidas ocasiones al mismo sujeto, no siempre origina en él el mismo proceso discriminante y, por lo tanto, el valor subjetivo asignado en cada ocasión al estímulo a través de los distintos procesos discriminantes puede variar. Supongamos que a un sujeto se le muestra una fotografía de un paisaje y se le pide que la evalúe en una escala de 1 a 10, asignándole un valor. Vamos a pensar que le gusta bastante y que en esa ocasión le ha asignado un valor de 9. Ahora bien, si en distintas ocasiones se le presenta al sujeto la misma fotografía, es posible que el valor asignado no sea el mismo, pues el sujeto puede estar influido por determinados factores que produzcan en él un proceso discriminante diferente en cada caso y hagan que pueda variar su puntuación. Si el número de veces que se presenta cada uno de los estímulos es muy grande, se puede hacer una distribución de los valores subjetivos asignados a cada uno de ellos y se asume que esta distribución se ajusta a una distribución normal. Cuarto de los supuestos básicos del modelo de Thurston. La media de esta distribución, denominada distribución discriminante, es el valor del estímulo en el continuo psicológico y recibe el nombre de valor escalar del estímulo. La desviación típica de esta distribución es la dispersión discriminante y nos dará una idea de la ambigüedad suscitada por el estímulo en el sujeto. En la medida en que la desviación típica sea mayor, querrá decir que la variación en los valores que el sujeto ha asignado a cada estímulo en las distintas presentaciones ha sido mayor. Si el estímulo no hubiera suscitado ninguna ambigüedad en el sujeto, en cada una de las presentaciones le hubiera asignado el mismo valor y, por tanto, la desviación típica de la distribución sería 0. Si se presentan varios estímulos, continuamos con los supuestos básicos. En repetidas ocasiones, a un mismo sujeto, cada uno de ellos dará lugar a una distribución discriminante distinta que vendrá definida por su media y su desviación típica. El modelo se cumple tanto si es un solo sujeto el que emite numerosos juicios acerca de cada uno de los estímulos, como si es una muestra grande de sujetos, y esto es lo habitual, cada uno de los cuales emite un único juicio acerca de cada estímulo.
muestra de sujetos utilizada para asignar valores escalares a los estímulos se la conoce como muestra de jueces o expertos. Por eso las escalas elaboradas mediante el modelo de Thurston se dice que requieren la prueba de jueces. Sigamos con la ley del juicio comparativo y con el método de las comparaciones binarias. La ley del juicio comparativo es un modelo basado en los supuestos del modelo general de Thurston y utiliza como método experimental para la obtención empírica de los datos el método de las comparaciones binarias. En este modelo se presentan al sujeto simultáneamente dos estímulos J y K en distintas ocasiones para que el sujeto los compare y emita un juicio acerca de cuál es el estímulo dominante en la dirección del atributo. Cada uno de los estímulos generará una distribución discriminante normal con sus valores escalares, las medias de cada distribución, y sus dispersiones discriminantes, las desviaciones típicas, pero al comparar los dos estímulos, en cada presentación se producirá una diferencia entre sus valores subjetivos asignados a cada uno de ellos a través del proceso discriminante. S sub J menos S sub K, diferencia que se denomina diferencia discriminante. Si los dos estímulos son presentados para su comparación un número grande de veces, en cada una de ellas se producirá una diferencia discriminante cuyo valor no será siempre el mismo, pudiendo obtener una distribución de frecuencias de todas ellas. Esta distribución será también normal y su media será la diferencia de las medias de las distribuciones discriminantes de cada uno de los estímulos. Esto es, la media será la diferencia entre los valores escalares de los estímulos y su desviación típica. En la medida en que ambos estímulos sean más parecidos entre sí respecto al atributo que se está considerando, será más difícil su diferenciación y unas veces el sujeto dirá que es dominante uno de ellos y en otras el otro. Estas situaciones provocan ambigüedad en los juicios de los sujetos. Las dos distribuciones se solaparán y los estímulos se situarán muy cerca en el continuo psicológico. Tal y como se ha comentado, este modelo utiliza el método de las comparaciones binarias para la obtención empírica de los datos. En este método, la tarea de los sujetos consiste en comparar directamente
cada uno de los estímulos que se le presentan con todos los demás, y decir, ante cada uno de los pares formados, cuál es el estímulo preferido o el dominante en la dirección del atributo que se está midiendo. En el contexto en el que nos movemos, los estímulos pueden ser los ítems de una escala de actitudes, una serie de actividades, intereses, valores, etc., que se quieran escalar. Si se quisiera elaborar una escala para poder medir la actitud de los españoles ante la política, se formarían con el conjunto de ítems disponible todas las combinaciones binarias posibles y se les presentarían a un grupo de jueces o expertos. Estos, ante cada par formado, deberían indicar qué ítem de cada par es el que, a su juicio, indica una actitud más positiva hacia la política. Si se quisiera elaborar una escala que midiera la gravedad de una serie de delitos, los jueces elegirían de cada par el estímulo que, a su juicio, fuera más grave. En cualquier caso, cuando han de comparar dos estímulos y emitir un juicio acerca de cuál es el estímulo dominante en la dirección del atributo o variable a medir, se producirá en cada uno de los jueces un proceso discriminante, mediante el cual asignarán un valor subjetivo a cada uno de los estímulos, y al compararlos, se producirá una diferencia entre los valores subjetivos asignados a cada uno de ellos a través de los correspondientes procesos discriminantes. Es decir, se producirá una diferencia discriminante. Esta diferencia discriminante no siempre será la misma para los distintos jueces, ya que no todos estarán de acuerdo en asignar a cada estímulo el mismo valor subjetivo. Los resultados de los juicios emitidos por cada uno de los jueces ante cada par de estímulos se ordenan en una serie de matrices, de frecuencias, de proporciones y de puntuaciones típicas. La media de las puntuaciones típicas asignadas por los jueces a cada estímulo a través de los procesos discriminantes es la mejor estimación de su valor escalar. Pero veamos un ejemplo. Para una mejor comprensión del método que se acaba de exponer, vamos a suponer que se quiere llevar a cabo un estudio acerca de la actitud de los españoles ante la institución del matrimonio, y para ello se va a elaborar una escala mediante la ley del juicio comparativo de Thurston, utilizando el procedimiento de las comparaciones binarias. Se utilizan 6 ítems. Se trata de un ejemplo, recordémoslo, con los cuales se forman todas las combinaciones binarias posibles. 6 por 5, dividido entre 2, obteniéndose un resultado de 15.
6 por 5, 30, dividido entre 2, 15. Que se presentan 6 ítems, hemos dicho que se utilizan 6 ítems, que se presentan a una muestra de 100 sujetos. Es la prueba de jueces, cuya tarea será elegir dentro de cada par el ítem cuyo enunciado muestre una actitud más favorable hacia el matrimonio. Una vez obtenidos los protocolos con las respuestas, para facilitar el análisis de los datos y obtener el escalamiento de los estímulos, los ítems, se ordenan los datos en una matriz de frecuencias. Supongamos que los resultados obtenidos son los siguientes. Matriz de frecuencias observadas. Bueno, comparamos cada estímulo con cada uno de los restantes. El estímulo 1 no lo comparamos con el estímulo 1, es el mismo, lógicamente. El estímulo 1 lo comparamos con el estímulo 2 y obtenemos una frecuencia de 70. El estímulo 1 lo comparamos con el 3 y obtenemos una frecuencia de 65. El estímulo 1 con el 4, frecuencia de 45. El estímulo 1 con el 5, frecuencia de 40. El estímulo 1 con el 6, frecuencia de 80. Ahora pasamos a comparar el estímulo 2 con el 1, frecuencia de 30. 2 con 2, pasamos de ello. 2 con 3, frecuencia de 60. 2 con 4, 70, 2 con 5, 30, 2 con 6, frecuencia de 70. Y así seguimos, estímulo 3 con el 1, frecuencia de 35, con el 2, frecuencia de 40, 3 con 3, pasamos 3 con 4, 60, 3 con 5, 30 y 3 con 6, frecuencia de 60. Pasamos al estímulo 4, con el 1, 55, con el 2, 30, con el 3, 40, con el 4 pasamos, con el 5, 55 y con el 6, frecuencia de 75. Estímulo 5, con el 1, 60, con el 2, frecuencia de 70, con el 3, frecuencia de 70, igualmente con el 4, frecuencia de 45, con el 5 pasamos y con el 6, frecuencia de 65. Y por último, estímulo 6, comparándolo con el 1, frecuencia de 20, con el 2, 30, con el 3, 40, con el 4, 25, con el 5, 35 y con el 6 no cabe la comparación. Sumatorios. Respecto columnas. Estímulo número 1, 200. Sumamos las frecuencias de comparar el 1 con cada uno de los otros estímulos. Columna del estímulo 2. Sumamos las frecuencias resultantes de comparar el estímulo 2 con cada uno de los restantes. Sumatorio 240. Estímulo 3, sumatorio 275. Estímulo 4, sumatorio 245. Estímulo 5, sumamos las frecuencias de comparar el 5 con cada uno de los otros estímulos, sumatorio 190. Y por último, estímulo 6, sumatorio 350. Tanto las filas como las columnas representan los distintos ítems que hay que comparar. Las celdas de la matriz representan el número de jueces que han considerado que el estímulo correspondiente a la columna muestra un grado de actitud más favorable a la institución del matrimonio que el representado en la fila. Dado que no se han hecho comparaciones de cada estímulo consigo mismo, las casillas de la diagonal principal de la matriz aparecen en blanco. Bueno, como no queremos alargar en exceso la grabación, lo vamos a dejar aquí.
Mañana continuaremos en este mismo punto. ¿Lo recordáis, por favor? Bien. Nos hemos pasado un poquito del estándar de media hora, pero perfecto, 35 minutos. Bueno, si la grabación, si este vídeo ha resultado de vuestro agrado, os ha resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, ya sabéis, le dais like, me gusta y me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción a mi amigo Freud. Si sois asiduos a sus contenidos y no lo habéis hecho todavía por algún motivo, insisto en ello, suscribiros, por favor, porque esto va en beneficio de la presencia que el canal, que mi amigo Freud tenga en la red y en esta plataforma en concreto, en YouTube. Con lo que eso supone, a través del crecimiento de la masa crítica de espectadores o de la audiencia, con lo que eso supone para hacer viables, posibles, numerosos proyectos que tenemos en cartera desde el comienzo de esta aventura que está próxima a cumplir un año. Si sois recién llegados a mi amigo Freud, primero os dais un paseo por sus contenidos. Estoy convencido de que pasaréis a formar parte, tras ello, de esta gran familia que constituye la audiencia, como digo, de mi amigo Freud. Bueno, os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro. Así ha sido siempre. Y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y esperando, sinceramente, tener la oportunidad de reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no dudéis, no tardará en llegar. Este punto de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud pretende ser, os lo recuerdo un día más, un foco de divulgación científica, en concreto y sobre todo en psicología científica. Divulgación rigurosa, divulgación seria, divulgación que contribuya a un crecimiento del conocimiento general sobre la materia, sobre psicología, que tiene el público en general. Pretende asimismo ser un foco promotor del altruismo como valor muy útil en términos sociales. Y desde luego, y se han colmado sobradamente en esta cuestión mis expectativas, pretende convertirse en una red de apoyo mutuo entre las personas que conforman la audiencia de mi amigo Freud, que como digo, se está convirtiendo en una gran familia integrada por personas, todas las personas lo son, todos los seres humanos lo son, pero por personas especialmente valiosas, comprometidas y con ganas de crecer, de vivir y de aportar. Hasta el próximo vídeo, que estéis bien, amigos y amigas. Chao.